te tengo un regalito. ¿Eh? Mira. Pásenme la chancluda. Perdóname, mija. No puedo hacer nada. Mire, usted nos arregla este pedito. Y estamos contentos. Y así su mami también va a quedar contenta. ¿Me entendió? ¿Tú has entrado a la celda de Roxana? Sí, 1 o 2 veces. Yo creo que tiene una vida secreta. Si te dije que yo tengo la solución para exportar la droga ahora que el bereber está muerto, es porque la tengo. ¿Tú qué vas a tener la solución? ¿Qué te parece esta camiseta? Me vale madres. Pues mírala bien, porque aquí está la solución a todos tus problemas. En esta camiseta hay 100 gramos de merca, pa. Él es el que toma las decisiones, pero ella es la representante legal de la fundación que lleva el tema de los talleres. ¿Y cómo piensas que yo puedo ayudarte? Necesito que distraigas un poco al pastor. Así yo me podré acercar a ella. Está más convencida que él y bastará con un empujoncito para que caiga. Ay, parece que tu amigo se va a tardar arreglando la máquina. Justo está enfrente de la habitación de ese tipo. Sí, no va a ser fácil entrar ahí. ¿Qué vamos a hacer hoy? Las pruebas iniciales. Pero para eso vamos a tener que maltratar a algunas muñecas. Una gota más y estarías dormida para siempre. Sois tan previsibles. Bueno, casi. Casi todos. Acá atrás no hay nada. ¿Seguro? Seguro. ¿Ya que vieron? Vamos a acabar esto adentro, ¿no? Por fin. ¿Qué pasó? Te tardaste muchísimo. Tuve que venir por otro lado. Casi me apañan. ¿Y averiguaste algo? Estaban pagando una mercancía cuando llegué. Esa bodega está llena de droga, Diego. Y lo mejor es que mencionaron a Roxana. El vato este del retrato dijo que el profesor estaba detrás de la merca. ¿Estás seguro? Segurísimo, segurísimo. Roxana está trabajando desde la cárcel. ¿Qué? ¿Pero cómo? Ahora te explico. Vámonos. Parece que ya terminó. ¿Ya era hora? Sí. ¿Tú o yo? Yo soy mejor con las puertas. Me avisas cualquier cosa al celular. ¿Estás segura? Bueno, por favor, deja todo como lo encontraste. ¿Sí? Sí, voy por los pasillos de servicio para entrar. Ok. O vea. Con cuidado, por favor.
¿Llegó alguien? No, todavía nada. El administrador anda dando vueltas por aquí. ¿Tú cómo vas? Encontré una computadora, pero la tienen muy bien escondida. Yo creo que tiene algo importante. Ay, me pide la contraseña. Aunque si logro entrar sin que me pida la clave. A ver, güey, haz lo que tengas que hacer, pero hazlo ya. Espérate, acaba de llegar una moto. Sí, creo que es conocido del administrador. Ya voy, ya voy. Gobea, ven ya. Es Ricardo. Gobea. Mames. Salte de ahí. Casi me matas de un susto. Sí, sé que sí, de mí te mueres, pero ya. Tranquilo, que aquí estoy. ¿Pudiste guardar todo? Sí. Ok. Bueno, ¿quieres relajarte un poco? Contigo no. No seas güey. Ella está ahí, contigo. Tranquila, que no puede escucharnos. Como te dije, ya firmó los documentos. Mira, no pensé que la esposa de un pastor fuera tan fácil de convencer. Yo tampoco, la verdad. Por eso tuve que ayudarme de unas cuantas gotitas. ¿Y ya pensaste cómo va a resultar esto después? Cuando se arrepienta y te salga con que la obligaste a firmar. O peor, cuando le diga al esposo en qué circunstancias lo hizo. Ese y otros riesgos ya los tenía calculados desde antes. Tú por eso no te preocupes. Martín, en 2 días llega la mercancía. Y en 4 voy a estar lista para la primera exportación. Si algo pasa con esa mujer, todo se nos cae. Ya te dije que ya lo tengo todo calculado. Por favor, déjame ocuparme de eso. Mejor, dime, ¿tú cómo estás? ¿Qué haces ahora? Estoy decidiendo la ruta para sacar la mercancía de la bodega a tu hotel. Yo, en cambio, he estado pensando en todo lo que ha pasado. No sé, creo que necesito tenerte cerca. He estado pensando en nosotros y... ¿Sabes qué? Es tarde y ya me voy a meter a la cama. Hablamos mañana. Está bien. Hasta mañana. Buenas noches. ¿Qué tienen de buena si me tienes encerrado como en una cárcel? Ay, Manuelito. La verdad es que lo último que quiero en este momento es ponerme a discutir contigo. Cómo se nota que no tienes la menor idea de lo que es una cárcel. Ay, tú sí, ¿no?
Mira cómo me tienes, vato. ¿Cómo te tengo? Viviendo en un departamento, con ropa nueva, comida, un televisor, videojuegos. ¿Qué más quieres? Estoy encerrado. No puedo hablar con nadie en todo el día. Si no es con la niñera esa que me pone... Ey, para ti es el comandante David. Si no es con la niñera de David, es con el policía que está allá abajo. Pues hazle como quieras. ¿Cuánto tiempo más va a durar esto? No lo sé. Por lo pronto, yo me voy a dormir. Buenas noches. Nada de ver porno. ¿Te puedo molestar un momentito? Sí, pásale, Chacala. Yo creo que vamos a ocupar 2 mujeres más para trabajar en el taller. Digo, anoche estuve haciendo las cuentas varias veces y para llegarle a la cantidad de muñecas que quieres rellenar, va a hacer falta traer más manos. Tus cálculos están bien, Chacala. Ay, todo te lo debo a ti. Gracias por mandarme al maestro. Neta que nunca nadie había hecho algo así por mí. Y lo haces muy bien. Oye, esas 2 mujeres pueden ser Ivette y Raperín, ¿no? Pensé que ibas a decir que Alicia. ¿Y por qué pensaste eso? Bueno, no sé, es que como que te cae bien. Y esa morrita tiene más ganas de trabajar que todas nosotras juntas. Ganas tiene, pero es muy ingenua. No sabría en lo que se está metiendo. Sí, está medio mensa. Pero ya está lampareada. O sea que ya está aquí. Y si tiene edad para estar en un reclusorio, yo creo que también tiene edad para tomar sus propias decisiones y hacerse cargo de ellas, ¿no? Lo voy a pensar. Bueno, con permiso. Dios mío. Buenos días. ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Qué pasó? ¿Qué estás haciendo aquí? Es lo que te estoy preguntando. ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Qué me hiciste? ¿Yo? Yo no entiendo nada. ¿Por qué me tratas así? ¿No recuerdas lo que pasó ayer? Lidia, tú y yo... No, tú y yo no. Sí. No. Esto está muy raro, mujer. ¿Te pasa que amaneces sin memoria después de un vino? ¿Qué vino? No entiendo nada, qué horror. A ver, ¿Qué pasó? Lidia, cálmate, por favor, cálmate. Quiero decirme, pásame mi ropa que está Sí, lo que tú digas, pero relájate, cálmate. Yo solo quiero que estés bien. Voy a estar bien cuando me pases mi ropa, dámela. La furgoneta estaba arreglada anoche, te lo dije, pero como, no sé, insististe, estabas a gusto, querías quedarte. Volteate, por favor, que me quiero cambiar. Voltéate. Dios mío. Yo no pude haber insistido en quedarme aquí. Lidia, te juro por Dios que si te hubiera visto dudar un segundo, no hubiera pasado nada, de verdad. Pero no sé, estabas tan feliz. Cállate y no voltees.